La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, arrancamos, quiero que veas una imagen del, llamémoslo del Titanic. Anoche, el jueves por la noche, salió esta ley que buscaba Cristina, que después dijo, bueno, no, esta no es la mía, porque tenía un par de cambios, que apunta claramente a salvar a Cristina de los problemas judiciales y eventualmente permitir generar nuevos choreos en la Argentina. Ahora, ¿por qué decimos que esto es casi un bailando en el Titanic? Porque mientras Argentina se preocupa por disposición de Cristina y de Alberto Fernández, en medio de la pandemia, de la peor crisis económica de la historia de la Argentina, de zafar a Cristina, ni siquiera tuvieron la gentileza los senadores de, por lo menos en paralelo, votar un proyecto de ley para, generar una instancia previa a los concursos y quiebras. Porque, te cuento, de esta pandemia vamos a salir con no menos de un 10 o un 20% de las empresas quebradas. Parte tendrá la culpa la pandemia y parte la cuarentena claramente muy mal manejada en Argentina. Y bueno, esa ley ni siquiera la comunicaron los empresarios. Ni siquiera la oposición puso el grito en el cielo y dijo, por lo menos saquen esa ley para que las empresas, los comercios, las pymes puedan negociar, tengan una instancia para negociar antes de ir a la quiebra. Bueno, por supuesto, lo demostró el gobierno que lo único que le interesa es la agenda de Cristina de bailar en el Titanic mientras Argentina se estrella. Así que bueno, una muy mala semana. Esperemos que esto se frene en la Cámara de Diputados, después Dios dirá. Pero vamos al comentario, un comentario que tiene un título, se podría intitular Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum. A ver, ¿qué significa esto? Es latín, por supuesto. Acá está el texto. Este es el título de las 95 tesis de Martín Lutero que clavó en la iglesia principal de Wittenberg, en Alemania. Acá lo tenemos a Martín Lutero. Esto pasó hace un poquito más de 500 años. Esto cumplió 500 años hace 2 años, 3 años. Acá tenemos una imagen. Martín Lutero clavando sus tesis, que la historia dice que clavó sus tesis, hizo un ringraje, clavó, rajó, y finalmente esas tesis generaron una verdadera revolución en Europa, que terminó siendo, por supuesto, muy sangrienta, con largas guerras, pero terminó con una parte de Europa con una iglesia completamente reformada, la iglesia protestante y otras iglesias. A ver, ¿qué es lo que pasaba? El Papa de aquel entonces estaba construyendo la iglesia de San Pedro en Roma, y entonces el muchacho les pedía a los obispos que le recaudaran una troja de guita en impuestos. Esto apretaba a todos los países europeos y particularmente a los alemanes. ¿Qué se le ocurrió al Papa? Nada mejor que hacer una suerte de franquicia, una especie de Starbucks, que era, vos le dabas a los obispos la posibilidad de vender indulgencias. De eso se trata la disputa contra el comercio
el mercado secundario de indulgencias, donde las indulgencias se vendían en un mercado secundario, digamos, y esa guita, parte se la quedaban los obispos y parte la mandaban a Roma. Y con eso la gente, con esas indulgencias, se compraba el paraíso sin tener que, por supuesto, hacer penitencia ni arrepentimiento. Ese fue el origen de la Reforma, lo que Martín Lutero le pedía al arzobispo que cambiara, no cambió y terminó, mirá en qué cambió. ¿A qué viene todo esto? ¿A qué viene todo esto? Quiero que escuches este minuto y medio de la charla que te habíamos recomendado la semana pasada de Patricia Bullrich con Ernesto Sanz, este Zoom que a nuestro juicio fue histórico, pero claro, fíjate por qué esto pareció el ringraje que hizo Martín Lutero en la iglesia de Wittenberg, que generó finalmente una reforma y contrarreforma tremendamente sangrienta en Europa. Escucha. Fuimos muy descoordinados, no tuvimos una clara conducción en la economía, estuvimos un poco tupacamarizados, ¿no? Cada uno tiraba de su lado y no hubo un jefe de equipo que nos llevó a generar una situación de contradicciones entre la misma economía. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, que se enteraba por los diarios que el 2% del PBI se iba a ir en una reparación histórica que nadie nunca supo muy bien qué era. Es decir, que yo creo que ahí en economía tuvimos un punto débil que necesitamos mejorar mucho hacia el futuro, ¿no? Y después, cuando logramos salir gateando, en abril del 2018 tuvimos una crisis, después salimos gateando y ya había un sentimiento fuerte en las clases medias que habían confiado su voto en Cambiemos en ese momento, y tuvimos la paliza del 11 de agosto, ¿no? El segundo punto que a mí me parece que fuimos más sigamos que cambiemos fue la política social. Me parece que en la política social no fuimos disruptivos, no nos animamos a cambiar, a generarle a la gente un camino de trabajo y de libertad, y mantuvimos las mismas organizaciones y el mismo tipo de política social que yo creo que es regresiva, es decir, es mantener a la gente en la misma situación social en la que está, con un ingreso. Bueno, suscribo cada una de las palabras de Patricia Bullrich. Si vos ves la obra de Maquiavelo, sabés que esto lo veníamos diciendo mucho antes de las elecciones. Patricia después siguió, me parece muy interesante también, criticando el management político de Mauricio Macri. No lo mencionó a Macri, pero queda claro, en donde las decisiones se tomaban en una mesa demasiado chica. Tampoco lo mencionó, pero yo te aclaro, la mesa chica era Mauricio y Marcos Peña, con Durán Barba como sumo sacerdote, y nadie más, nadie más. Y justamente del otro lado estaba Sanz y le decía, y a ustedes radicales no les dieron ni 5 de bolilla, y Sanz asintió y de alguna manera dijo, bueno, por algo él se fue, se volvió a Mendoza a los pocos meses. Ahora, esto no tuvo repercusión. Y la verdad que es una pena que no sea así, porque tendría que ser un inicio de esa reforma en Cambiemos. ¿Por qué es imprescindible que en Cambiemos ya ahora haya una reforma? Porque muchos dicen, bueno, no importa, porque primero quizá Macri quiera ser candidato, necesita fueros porque lo van a perseguir seguramente, le van a hacer el lawfare a él, y con eso seguramente la idea está en que encabece la lista de diputados de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que es una pésima idea. Yo creo que Macri tendría que hacerse un costado, que Cambiemos el PRO tendría que hacerle un pedestal de bronce. De hecho, Patricia Bullrich hoy es la presidenta del PRO. Tendría que hacerle un pedestal de bronce para que se suba y se quede ahí. Porque si bien las próximas elecciones son legislativas, o sea, se eligen diputados y legisladores locales y provinciales, son sumamente importantes porque la mayoría de la gente va a votar pensando en cómo se va a gobernar.
quizás solamente el 10%, el 20% de la población entienda que son legislativas y que se va a decidir la política de gobierno dentro de 3 años y medio recién. De todos modos, el restante 80% piensa, voy a votar a los que me den una esperanza. En estos momentos, las expectativas en la economía argentina están peor que en el peor momento de Macri. Y van a seguir empeorando, porque el gobierno está a la deriva, está sin rumbo. Como decíamos al principio, única preocupación es zafar a Cristina. Y si las empresas quiebran, mene frega. No hay ningún programa económico para reformar a la Argentina, para generar trabajo. Todo lo contrario, hablamos de la ley de teletrabajo, que es una señal muy clara de que este gobierno va a más de lo mismo, y el resultado de más de lo mismo puede llegar a ser catastrófico, puede llegar a terminar en una hiperinflación con una profunda depresión, quizá peor que lo que vimos en el 2001-2002, si el gobierno no aplica un plan de reformas, y hay que ver si Cristina lo permitiría, obviamente que no. Por eso es importante que cambiemos, escuche esta autocrítica, nada más y nada menos que de la presidenta del PRO, y debata, como se debatieron las 95 tesis de Lutero, hacer una reforma y mostrarle a la sociedad que la principal fuerza de oposición entendió claramente de qué se trata, lo que hizo mal o lo que no hizo, para devolvernos este desastre del peor kirchnerismo. Entonces la sociedad va a entender que tiene que votar a esa oposición para darle una nueva chance, porque si no, el país es peronista. Y si no hay una esperanza de que del otro lado van a ser peronismo de buenos modales, bueno, no va a haber esperanza, ni tampoco sé si aún en la peor crisis puede haber un buen resultado electoral. Por eso, como este es el programa de los maquiavelitos, yo quiero pedirle al señor director Diego Misraji, ¡arriba el telón! Muy bien. 4 maquiavelitos. Patricia Bullrich clavó sus tesis autocríticas y sentó las bases para una eventual discusión de una reforma en la oposición. 4 maquiavelitos. Bien merecido el aplauso. Te explico por qué no le damos los 5. Y bueno, la verdad porque lo hizo ahí en un Zoom que no tuvo ninguna repercusión, si no es aquí en la hora de Maquiavelo, nadie le dio ni 5 de bolilla, y la verdad que es una pena porque ese debate tendría que llevarse a cabo ahora, de cara, previo a las próximas elecciones legislativas. Así que entonces sí, por ahí después le damos los 5. Me voy a sentar con mi liberal favorita, que es María Saldívar, y le voy a preguntar, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en Cambiemos debaten esto y llegan a la conclusión de la taradez que hicieron durante estos anteriores 4 años y llegan a la conclusión de que entienden ellos que a la sociedad tienen que explicarle que este país, a esta altura, mirá, a esta altura es prácticamente un Estado fallido? Quédate. Enel Generación Costanera. Generamos la energía que vos necesitás para superar juntos esta emergencia sanitaria. Innovación permanente. Bagó. Ética al servicio de la salud.
El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. 25 años de la educación que hoy necesitas. En Universidad Siglo XXI somos líderes en educación online, MBA, maestría en administración de empresas, especialización en marketing y dirección comercial. Estudia sabiendo que contás con toda nuestra experiencia desde la tranquilidad de tu casa. Universidad Siglo XXI, 25 años cambiando la forma de enseñar. Encontrá más info en 21.edu.ar. Si tenés que salir de casa, te pedimos que uses algo casero para cubrirte la boca, nariz y mentón. En Lanús nos cuidamos entre todos. Hacé tu parte. Bueno, acá la está viendo. María Saldívar, como decía, mi liberal favorita. María Saldívar es politóloga y, por supuesto, es una líder liberal, tiene muchos followers. María, los liberales están más o menos, como yo siempre digo, ¿no? Como la izquierda con los trotskistas, los estalinistas, los maoístas. Cada uno tira para su lado, no se ponen de acuerdo, pero digámoslo, en las últimas elecciones, el 1,4 que sacó Spert más el 1,5 que sacó Centurión, más conservador que liberal quizás, le sacaron 3 puntos importantes, no hubiese alcanzado para mucho, a Cambiemos. ¿Y qué pasaría si estas 95 tesis de Patricia Bullrich terminan convenciendo a Cambiemos de que tienen que hacer una autocrítica real y mostrar que entendieron a dónde quieren ir? ¿Podrían los liberales decir, bueno, esta vez sí? No, el problema no somos nosotros, sino son ellos. Siempre fueron ellos. Ya cuando arrancaron con el gobierno, los liberales estábamos dispuestos a colaborar. Los que no quisieron la colaboración de los liberales fue el PRO en su momento. Eso queda clarísimo. Sí. Entonces, y los que se sumaron tuvieron que dejar sus banderas liberales en la casa. Ahora, el problema que tienen ellos, según mi análisis, es que una cosa es la autoridad formal, que es Patricia Bullrich, y la autoridad real, que son las palomas. Las palomas, que son el grupo de Rodríguez Larreta con María Eugenia Vidal, son los que siguen insistiendo... ¿A Macri ya no lo pones ahí? No, bueno, Macri se supone ¿Qué que vendría estaría... a ser Macri? Bueno, Macri está jugando un Gorrión. picadito en Suiza. Yo te diría que si él se autoexcluye, yo ya no lo cuento, digamos. Déjalo. Creo que está del lado de Patricia. Dicen, parece, no sé, él por lo menos bueno, la pero ungió. esta autocrítica es muy dura, y si bien no lo mencionó a Macri, pero la demostró que Macri que no merece seguir al frente del partido. Pero la realidad es que el poder de decisión lo tienen las palomas, digamos, bueno, lo que pasa es que Rodríguez Larreta tiene la manija, digamos. Por eso, y con él están la mayoría de los dirigentes. Una de ellas, las principales, es María Eugenia Vidal, que tiene un análisis totalmente distinto al de Patricia Bullrich. Yo la he escuchado pero a ella decir... ¿Habló de economía, Vidal? No, pero Vidal tiene... Mira, si vos partís de un diagnóstico equivocado, llegás a una conclusión equivocada. No hay nada que hacer. Entonces ella dijo, hace muy poquito, en una reunión en la que yo participé, dijo, nos tenemos que ocupar de los que no nos votaron. Pero claro, si eso lo marcamos, es cierto, eso lo marcamos pero acá. Ya se claro, el ocuparon. problema fue que no se ocuparon de los que los votaron y los que pretendían una reforma de este desastre. Sigue insistiendo con eso, pero además sigue insistiendo con que sus banderas son las de Eva Perón. Y por ahí no es el camino. O sea, si ella le quiere rapiñar votos al peronismo, me parece que ya es tarde. Tuvieron tiempo cuando tenían al peronismo dividido enfrente, ahora ya no. Entonces, el problema lo tiene Cambiemos, que no saben qué hacer. Y bien Sanz
hizo la alianza, intentó la alianza que acordate vos, ¿cómo se llama? Fue Sanz, Lilita y Macri. El de Jujuy, Morales quería otro tipo de alianza, pero ellos terciaron en favor del radicalismo y dejando afuera el peronismo disidente. Ellos ganaron, pero Sanz enseguida se fue, no sostuvo ni siquiera esa elección que había hecho. Sanz sintió que no le daban ni 5 de bolilla cuando arrancó el gobierno y se fue. En lugar de hacer lo que está haciendo Patricia, que me parece más valioso, que es clavar las 95 tesis. Está muy bien, pero dicen que en realidad después que no fue tan así, que en realidad Lutero se la mandó al arzobispo, la cajoneó, no le dio 5 de bolilla, y entonces se la repartió a unos amigos y fueron los amigos los que iniciaron el debate y la reforma. Vos fíjate que le armaron una mesa enorme, que es la típica que decía ya, lo decía Perón, armá una comisión para que nada pase. Que no pase eso nada. ¿Qué hicieron? Cuando Patricia salió con una declaración un poco definida, le armaron una mesa de 8 para que nunca termine de resolverse nada. Entonces Patricia no tiene el poder de decisión dentro de Juntos por el Cambio. Claro, entonces andan a los manotazos, nos han venido a ver, han llegado a... Para. Hacemos un replay. Nos han venido a ver, no te voy a preguntar nombres. Están acercándose a figuras, digamos, del liberalismo, digamos, de este encuentro republicano que estamos tratando de armar. Entonces hay un principio, o sea, hay una voluntad que va más allá de Patricia. Hay una voluntad de Patricia. No, Patricia y Pichetto, los que no tienen el poder. Están viendo que ellos, la debacle de Juntos por el Cambio, ellos la están viendo. Pero me parece que no lo van a acompañar su partido, su armado, qué sé yo. Lo que pasa es que si no... Yo no creo que la mayoría, puede ser alguno que otro que no. Sanz evidentemente dio muestras de que el tema económico no es el de él, pero lo de Patricia demostró que hay algunos más ahí en Cambiemos que entienden esto, que si bien viene una legislativa, la gente necesita una visión de esperanza, porque las expectativas son que vamos a una debacle total y tenemos un gobierno desastroso con una oposición exactamente igual de desastrosa. ¿No? El ejemplo es que mientras votaban este mamarracho de la ley para salvar a Cristina, justamente el proyecto de ley para lograr una instancia intermedia y que no vayan todas las empresas a la quiebra de una, no tuvo de la oposición absolutamente ni una voz. Y cuando se debatió el teletrabajo, un tema fundamental porque hace a qué vamos en el tema de trabajo, votó Juntos por el Cambio. Exactamente. Eso, ¿no? O se abstuvieron o no votaron. O votaron con ellos. El teletrabajo y también acordate la ley de alquileres, nefasta. Sí. Entonces, la gente ya creo que no les cree más, me parece. Y entonces ellos están viendo que acá hay un polo muy interesante de gente que se ha acercado, porque yo lo estoy viendo, como los pequeños grupos empezaron a trabajar de vuelta, los grupos liberales y libertarios. ¿Quiénes son? A ver, nosotros lo tuvimos a José Luis Espert. Yo lo escucho ahora callado a Ricardo López Murphy. Está trabajando, Ricardo. Lo que pasa es que tiene perfil bajo, Ricardo, pero en realidad está trabajando. ¿Se puede hacer política con perfil así bajo en este momento? Sí, porque se está trabajando sobre la gente que está alrededor y que quiere hacer política. Entonces está trabajando en grupos, no se está trabajando para hacer... Viste, la verdad que cada uno que sale hace más ruido que otra cosa. Es mucho mejor trabajar sobre el territorio, armar los grupos, conformar los partidos, ponerlos al día con los papeles, que muchos tienen algunas complicaciones, ¿viste? De papeles. Bueno, todo eso se está haciendo. Entonces me parece que es un trabajo interesantísimo y la gente se acerca sola, porque ya no creen más en todos esos burócratas que después dicen una cosa acá cuando tienen una cámara y otra cosa cuando están sentados en la banca. De esos creo que no va a haber otra chance para ellos y lo bien que haría la gente de no darles otra oportunidad. Yo no tendría, y digo... pero te vuelvo a plantear la pregunta hipotética. No. La respuesta es no. No. O sea, te viene a buscar Patricia Bullrich y te dice, súmense. No hay ninguna posibilidad de que el liberalismo acompañe al
PRO, Juntos por el Cambio, Cambiemos o como se quieran llamar. No hay ninguna posibilidad porque no tenemos nada en común. No tienen nada en común. Nada a ver, común. nuevamente, no tienen en común que estamos en manos de un gobierno absolutamente sin rumbo, con una mujer que nos quiere llevar a una Venezuela con un presidente que creíamos que la iba a contener, y está claro que no, que cuando nos dijeron el presidente va a gobernar, va a ser un peronista normal, no un chavista. Conciliador. Bueno, no, conciliador. obviamente que no. Con un país que está al borde de ser un Estado fallido. Absolutamente, pero ellos tienen espacios de poder que no los están utilizando. Mirá, sí, la salida a la calle de la gente, además de responder a que tenés un gobierno desastroso, es la demostración del fracaso de la oposición. Bueno, Patricia estuvo en la calle. O sea, está claro que Rodríguez Larreta está gobernando, quiere en el medio de la pandemia llevarse bien con Dios y con el diablo. Está gobernando, ¿no? Sí, pero bueno... Pero por eso, ese tipo de oposición no es la que no estaría sirviendo, está claro. Entonces, la gente salió a la calle para defender sus derechos, porque nadie se los defiende, eso está claro. Tenemos 100 y pico de legisladores, digamos, de Juntos por el Cambio, y pareciera ser que si no sale la gente a la calle no pasa nada. No, el caso el ruido el lo ejemplo hizo... de la ley de teletrabajo, que fue votada por un montón de legisladores de Juntos por el Cambio, realmente... te demuestra de que ahí tampoco hay rumbo. Y las empresas tampoco, ni hablan con las empresas. Pero es más, date cuenta que hay una idea socialista en la cabeza de esa gente, como en el tema de la ley de alquileres. O quizá hubo un poco de lobby ahí, ¿no? No sé, bueno, lo que quiera. Peor, si es eso, peor. Yo creo que ellos piensan un Estado parecido al peronista. No tienen ideas liberales. Entonces, pero Patricia Bullrich, que es, insisto, es la presidenta del PRO, el partido central de esa alianza, acaba de decir que no son eso. Y bueno, pero del dicho al hecho, ¿viste? Yo me quedo con los hechos, no con los dichos, ¿viste? Y los hechos son que ellos votan esas cosas, o que dan quórum a este gobierno, o que no se le paran de manos como haríamos los liberales. Así que no hay ninguna posibilidad. María, el programa pasado medio como que lo empecé con un Layate Omnia Speranza, que es como arranca en la Divina Comedia del Dante, abandona toda esperanza porque vas a entrar en el infierno, y cierro este programa con un Layate Omnia Speranza. Esperemos que no. Esperemos que la boca se te haga a un lado y que Cambiemos haga esta reforma luterana, si se quiere, hacia, no digo hacia el liberalismo, hacia entender que hicieron muy mal o no hicieron durante los 4 años que les dio la Argentina la oportunidad de hacer. Y bueno, y ahora estamos en una situación muy grave y necesitamos a alguien que nos dé una luz al final del túnel. Usted la escuchó, María Saldívar, bueno, liberal, dice que con Juntos por el Cambio nada que ver. Usted siga viendo La Hora de Maquiavelo, aquí, por Metro, y después por YouTube, y suscríbase al canal de YouTube.